pues gracias a Dios que nuestro pastor anda descansando. Entonces, pues me encargó a mí la predicación el día de hoy y pues le damos gracias a Dios porque pues Dios sabe que hay mucha más gente más capacitada que yo, pero Dios siempre dice en la palabra que Él escoge de lo vil para servirlo a Él. Entonces, no estamos aquí por merecimiento, sino por pura misericordia y gracia. Y durante esta semana, pues he buscado qué mensaje les iba a dar y había tenido ya con anterioridad preparado un mensaje sobre aquel niño con los peces y el pan y iba mucho por ese tema, pero el Señor me fue llevando más a este otro tema, que es el que les traigo hoy. Y creo que la primera vez que me tocó predicar aquí, hablé sobre un tema sobre la integridad y sobre la constancia. Y es algo que he tenido que estar trabajando primeramente siempre que me han invitado a predicar en en alguna iglesia y donde me da la oportunidad el Señor de poder ministrar. Pues a quien realmente le predico es a mí, no tanto a las personas. Yo creo que primero tenemos que aplicar el mensaje nosotros. Y cuando predicamos sobre eso, pues empezaron a haber situaciones en mi vida. Fui un poquito mucho más constante y más analítico en mi vida y más constante en leer la palabra, en tener un orden en mi vida espiritual. Y eso empezó también a generar muchas cosas que no les puedo decir que fueron muy buenas, porque al contrario, empecé a tener muchas complicaciones en mi vida, tanto en mi trabajo, en mi vida familiar. Entonces, muchas veces el que nosotros busquemos más de Dios, a veces genera que haya más complicaciones en nuestra vida. Entonces, ahora que me dijo el pastor, dije, oh, bueno, pues a ver ahora qué me tocará vivir, ¿verdad? Entonces, pues esperemos en Dios que esto que Dios trae el día de hoy, pues sea algo importante para cada uno de nosotros, porque hay situaciones que rodean nuestro entorno que es necesario que estemos acompañados. El título de la predicación es Los amigos que eliges importan, fe, perdón y milagros. Vamos a abrir la palabra en Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, junto delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando de entre los espectadores, que había quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Muy bien. Vamos a orar, inclinen su rostro. Bendito Señor, en esta hora, Jehová, estamos ante ti, Señor, agradecidos, Padre Santo, porque primeramente tú eres Dios para nosotros, porque tú te has mostrado con ese grande amor, Señor, y nos has
salvado de la muerte, Padre Santo, por medio de ese sacrificio que tú viniste a este mundo a hacer. Y por tu sangre, Señor, hemos sido limpiados. Gracias, Padre Santo, yo te doy por aquellas personas que, así como a este paralítico lo llevaron ante ti, a mí me llevaron un día ante ti, Señor, para yo poder ser salvo, Señor, para conocerte a ti, Padre Santo, para tener una relación contigo. En esta hora, Señor, yo te pido, ven y desciende, Señor. Donde 2 o 3 estén, ahí estaré, dice tu palabra, Señor. Te invitamos a ti como ese invitado especial, Señor, para que hables a nuestros corazones, para que tú, Señor, ministres a cada uno de nosotros y seas tú, Padre Santo, el que traiga palabra a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido, Padre Santo, por aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que tienen una incapacidad, ya sea mental, física, Señor, emocional, espiritual, financiera, Señor. Aquel paralítico que en alguna manera, Señor, está aquí, Señor, y que ha sido traído, Padre Santo, ante tu altar, Señor. Sé tú, Padre Santo, en este momento el que sane, Jehová. Y así como este hombre salió caminando entre la multitud, que cada uno de nosotros salgamos de esta iglesia, Señor, de una manera diferente a la que entramos. Que salgamos, Padre Santo, sanos. Abre nuestra mente, nuestro corazón a lo que traes, Padre Santo, y sé tú el que expone la palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén, amén. Aquí quiero el primer énfasis que habla Jesús en este pasaje. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum. Capernaum, vamos a ver qué era Capernaum. Capernaum era una ciudad que se encontraba en el camino. Era un área, un puerto muy importante en la cuestión económica. Se encontraba entre el camino de Egipto hacia Damasco. Entonces era una área de tránsito importante y era una área donde había una economía muy fuerte. Entonces, fíjese, Capernaum, Jesús hizo muchos milagros ahí. Era un centro importante porque se dirigía mucho por el mar de Galilea. ¿Y qué era esa ciudad? Era una ciudad donde había un pueblo que, a pesar de ver tantos milagros, fue un pueblo rebelde. Fíjense, vamos a ver en Mateo 11, 23 y 24. Cómo en esta parte de la palabra Jesús está hablando de varias ciudades y está haciendo juicio contra los incrédulos. Pero es importante ver que aquí menciona nuevamente a Capernaum. Dice, ¿y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No. Descenderán al lugar de los muertos. Qué tremendo, dice que el Señor los está condenando. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Imagínense con quién los está comparando, con Sodoma. O sea, cuánta dureza de corazón había en Capernaum. Les digo que el día del juicio a un Sodoma le irá mejor que a ustedes. O sea, es duro cómo Jesús estaba hablando de esta ciudad. Los estaba ya condenando a algo muy duro. Entonces, debemos de situar este pasaje en una ciudad de este tipo. En una ciudad, imagínense si comparados con Sodoma, pues le va a ir mejor a Sodoma que a Capernaum. Imagínense cuál era la dureza del corazón de esta gente y cuál era con lo que Dios estaba tratando en ese momento. Entonces, bueno, Capernaum no era una ciudad fácil. Días anteriores que había estado Jesús en Capernaum, antes de volver nuevamente, estuvo en la sinagoga predicando y un endemoniado se paró ahí en la iglesia y Jesús lo liberó. Sale de la sinagoga y empieza a sanar gente. Y fue tanta la gente que sanó ese día que Jesús, cuando termina, se retira. Y él se retira, se va a orar y los discípulos lo andan buscando. ¿Dónde andas, Jesús? Entonces van y lo encuentran y le dicen, Jesús, ¿qué andas haciendo acá?
O sea, ya te anda buscando la gente. Le dice, no, 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 ya nos vamos de aquí. Vámonos porque tengo que predicar en otro lado. A eso vine, a hablar a diferentes lugares. Entonces se va Jesús y en esta ocasión vuelve otra vez. Y Capernaum, fíjense aquí lo interesante. Aquí había 5 de sus discípulos, eran de ahí. Era Pedro, era Andrés, que era su hermano, era Santiago, Mateo, que todavía en este tiempo todavía no tenía su llamado. Entonces, había varios de los discípulos ahí en Capernaum. Entonces, no sabemos exactamente dónde fue que sucedió este pasaje, en la casa de quién, pero por lo que yo he leído, si ustedes van a Tierra Santa, cuando llegan ahí y hacen el viaje turístico, se los llevan a la casa de Pedro y le dicen, aquí es donde sucedió este milagro. Entonces se piensa que la casa donde estaba Jesús, porque dice volvió a casa, era la casa de Pedro. La primera vez que les contaba sobre los milagros que hizo, uno de los milagros que hizo fue sanar a la suegra de Pedro. Entonces, pues sí, se piensa que esa fue la casa. Entonces, imagínense, estaba sumamente abotagada, la casa lleno. Qué importante es que nosotros, cuando necesitamos de Dios, el acercarnos a Dios nos lo impide la misma gente que lo busca. Si se fijan aquí, ¿por qué no podían llegar a Jesús? Porque había mucha gente. Pero la gente que estaba ahí, como les estoy planteando, era gente salva, ¿no? Porque después Dios los condenó. O sea, la gente que estaba con Jesús en ese momento llenando la casa, no era gente que realmente creía en Jesús, ni era gente que realmente tenía una disposición a creerle a Jesús, porque lo que vamos a ver después, pues ahí estaban criticándolo y Jesús interpretó ahí sus pensamientos y les dijo, ¿por qué están pensando eso? Pero fíjense lo interesante de esto. A veces nosotros ponemos como pretexto, es que en la iglesia hay puro hipócrita. Lee la Biblia. En la Biblia te dice que lo que impedía que llegara Jesús era la gente que lo rodeaba. Entonces, yo recuerdo mucho estaba en el pórtico de una iglesia y estaba trapeando ahí el señor que estaba encargado de la limpieza de la iglesia y estaba diciendo esto que les digo. No, es que son bien hipócritas y no sé qué. Y yo le digo, es que mira, le digo, yo soy médico, le digo, y en el hospital, ¿qué crees que voy a encontrar? Gente enferma, le digo. No es gente sana, es gente molesta porque está enferma. En la iglesia hay gente enferma, porque los que necesitan de Dios es los que están enfermos. Entonces, ¿qué es lo que esperas encontrar en la iglesia? Gente enferma. Entonces, si tú vienes esperando que sea gente restaurada la que está en la iglesia, pues qué padre, le digo, pero la mayoría de la gente que venimos a la iglesia es porque necesitamos ser restaurados, porque necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas. Y aquí lo interesante es la gente que nos rodea. Fíjense aquí qué importante es ver que hubo 4 personitas, primero, que tuvieron que invertir su tiempo. Uno, invirtieron ese tiempo de ir por aquel amigo que estaba paralítico. Entonces, ¿qué es un amigo? Aquel que está contigo en las buenas y en las malas. Este hombre, pues estaba en las malas. Y los amigos se importaron por él. No dice la palabra que lo llevaron sus padres, que lo llevaron sus hermanos, ¿sí? Lo llevaron sus amigos. Entonces, ¿qué es un amigo? Dice la palabra en Proverbios. Vamos a ver el versículo 17 de Proverbios. Dice así, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para ayudar en tiempo de angustia. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Amigos, en todo tiempo ama al amigo. Vemos a personas que estaban por amor a ese hombre cargándolo y no nada más cargándolo. Tuvieron que
confrontarse. ¿Qué sería más fácil? Decirle a la gente, ay, con permiso, miren, está enfermo, tenemos que llegar con Jesús, me dan chancita de meter a esta persona. Yo creo que si alguien ahorita entrara y nos pidiera permiso, lo dejaríamos hacer. Pero vuelvo a lo mismo, ¿cómo era la gente de Capernaum? Pues bien egoístota, les valió gorro que aquel tuviera necesidad de llegar a Jesús. Entonces, se los impidieron. Era gente no muy buena. Entonces, ¿qué hicieron estos? Pues tuvieron un ingenio, que dijeron, pues, ¿por dónde? Pues por el techo. Ahora, imagínense, si el techo lo quitaron, ¿cómo estaría el techo? No era algo donde se pudieran parar, era un techo bastante frágil. Expusieron su integridad. Esos amigos no les importó su integridad. El paralítico, ¿ya qué? Pues estaba paralítico, pues se caía, pues ni modo que ya no fuera a caminar, pues ya dijo, pues ya, del suelo no paso, ¿verdad? O sea, el paralítico no la está arriesgando mucho. Los que la están arriesgando eran los de arriba. Entonces, pero no solo eso. O sea, tan malandros fueron, o sea, no destruyeron un techo de su casa, sino de otra casa. Se expusieron, o sea, el dueño de la casa que dijera, alguien está haciendo un hoyo en mi casa, tráiganla a la policía, ¿verdad? Para que... Y bien hecho lo hubiera hecho. Entonces, quien prestó la casa es otra de las cosas importantes. Cuando nosotros prestamos nuestro hogar para que el mensaje se extienda, nuestro hogar puede ser lastimado y puede ser agujerado. Entonces, es algo que tenemos que ser conscientes. Entonces, el dueño de la casa, pues le afectaron la casa, ya le hicieron un hoyo. Pero la actitud de Jesús no fue decir, malandros, ¿qué están haciendo? No, no regañó porque hicieron un hoyo. Pero bueno, hicieron cosas distintas, fueron creativos. Entonces, muchas veces nosotros buscamos situaciones ideales para acercarnos a Dios. Y le decíamos al Señor, ay, Señor, es que si me dan ese trabajo, te lo prometo que me voy a entregar a ti. Y queremos chantajear a Dios con situaciones de ese tipo. Si tú me sanas, Señor, te prometo que ahora sí ofrendo. O sea, no. Las situaciones no son las ideales donde Dios obra. Aquí no era una situación ideal. Ellos que hicieron, ofrecieron su tiempo, tuvieron que tener recursos, tanto de creatividad, tuvieron que tener cuerdas, ¿sí? Entonces, tuvieron que tapar el techo también, porque no creo que eso, sí, ahí dejen el hoyo. No, ellos tuvieron que invertir también en tapar el techo, no nada más hacer el hoyo. Entonces, qué importante es saber que cuando nosotros estamos dispuestos a bendecir a alguien, los que van a pagar las cuentas somos nosotros, no al que ayudamos. Entonces, aquí lo interesante es esto. Ahora, ¿qué otra cosa interesante veo yo en este punto? Lo importante es a quién le vamos a bendecir. En este caso, ¿a quién están bendiciendo? Al paralítico. ¿A quién estaba bendiciendo Jesús? Al paralítico. No estaba preocupado por la casa que le habían prestado a Jesús, donde le habían dado asilo. A mí me ha tocado estar en iglesias donde cuidan tanto la estructura que a veces ni siquiera prestan la iglesia para dar un culto porque no se va a ensuciar y no quién va a limpiar. Y están más preocupados por lo material que por el mensaje que se va a dar. Entonces sí es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Lo material o a quién es el que nos da lo material? Entonces, aquí hay varias cosas que podemos nosotros aprender. Una, si tenemos esos amigos como el paralítico. Si yo soy el paralítico, yo ahorita en el culto de las 11, yo invité a uno de mis mejores amigos, al doctor Eber González. Él ha sido mi amigo desde la infancia. Él estuvo conmigo desde la primaria hasta toda la carrera y actualmente trabaja conmigo. Cuando yo tuve COVID, él fue a mi casa y buscó que me dieran un lugar en el hospital, porque en ese tiempo no había nada de hospitales. Él llevó fotos mías, fue y habló con los directivos de urgencias, en el hospital de Star Médica. Él buscó el lugar. Ese es un amigo. Un amigo es aquel que está para ti en los momentos que tú lo necesitas y hace todo para que tú estés bien. Y ya él me estuvo atendiendo. Entonces,
qué importante de quién nos rodeamos, que esos amigos que nos rodean, si son gente que aporta para nosotros algo bueno o algo malo. Son los que te llevan a hacer cosas negativas, son los que te llevan a ponerle el cuerno a tu esposa o a pistear, a emborracharte, o son aquellos que están ahí para decirte qué es lo que tú necesitas. Hay una situación que se le llama la ceguera de taller. La ceguera de taller es aquella que si yo estoy en un lugar no detecto muchas de las situaciones que pueden ser dañinas para mí. Entonces, es necesario que uno traiga un externo para que vea lo que hay ahí y ellos sí ven y dicen, "Ah, ahí tienes una cuerda que te puedes caer". Y yo, ¿cuál cuerda? Y la levanto, ¿no? Ah, pues esa que acabas de brincar. Pues es que siempre la brinco y ni me he dado cuenta. Así nos pasa en nuestra vida. Los amigos te dicen, mira, es que, ¿cómo no quieres ser infiel si te mantienes viendo chicas en Facebook o en Insta o en TikTok? Pues obviamente te están metiendo información en tu cabeza que cuando veas a una muchacha bonita, pues vas a ir a verla. Entonces, ese amigo te va a decir, quita eso. O el otro amigo es el que te las va a mandar. Entonces, qué importante saber de qué nos estamos rodeando, de quién nos estamos dejando impulsar. Entonces, un amigo, como veíamos ahorita, está en todo tiempo, pero también tiene otra característica. El amigo en Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay amigo más unido que un hermano. Fíjense lo importante. Nosotros si queremos tener amigos, dice que también la palabra el que encuentra un amigo encuentra un tesoro, hay que mostrarse amigo. Hay que primero sembrar esa amistad para nosotros poder recibir esa amistad. Entonces, en este pasaje nosotros vemos de qué consta esa amistad, qué es lo importante de mostrarnos amigos. Estos cargaron al paralítico, se expusieron a caerse de ahí, hicieron un hoyo y lo bajaron. Y luego, ya que está abajo el paralítico, les digo, yo me imagino a los que estaban así viendo, ay, ahí va, ahí va, ahí va. Ya llegó, ya llegó. Y los otros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya lo curó? No, le perdonó pecados. ¿Cómo? ¿Cómo? Todos esperaban que ese momento, pues Dios le dijera, levántate y andan. No, lo primero que hace el Señor, al ver la fe, porque la fe no la tenía el paralítico, la tenían los de ahí arriba. Al ver la fe de los de arriba, le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, qué interesante que Dios ve en nosotros primero lo que realmente necesitamos. No está viendo lo que los demás esperan que Él haga. No está viendo lo que tú esperas que Él haga. El paralítico esperaba que Dios lo sanara, los amigos de arriba que Dios lo sanara. Pero lo primero que hace Jesús es perdonar sus pecados. Qué interesante que Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Y a veces recibimos primero lo que no esperamos. ¿Qué era más importante para este hombre? ¿Su salvación eterna o el que caminara? Su salvación eterna, pero él no lo veía así, sus amigos veían su enfermedad. Ahora, ¿por qué ese hombre era paralítico? Yo les comento como médico, la mayoría de los casos, ya tengo casi 30 años de médico, he visto que la mayoría de los casos que me ha tocado de gente paralítica son gente que no nace así. Honestamente lo vi en la carrera, vi algunas situaciones del tubo neural que pueden nacer niños con defectos del tubo neural, el cierre y genera esa parálisis. Pero regularmente la gran parte son generados en el transcurso de su vida, ya sea por accidentes, por infecciones, por situaciones de vida que los ha llevado a estar postrados por desgastes, por colapsos en la columna. Entonces, siempre para nosotros poder curar algo hay que ver la causa. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo Jesús ahí? La causa de la parálisis de este hombre. ¿Qué es lo que lo llevó a estar inmóvil? Entonces, lo que lo llevó a estar inmóvil, pues era que era un hombre pecador. Esos pecados lo estaban llevando a esa inmovilidad. No sabemos, muchas veces pueden ser sanados. A mí me ha tocado manejar cosas que pueden evitar que esa persona siga enferma,
pero su actitud no se los permite. Esa gente o está deprimida, está enojada y uno les dice, es que mueve la mano así y vas a ver que va a dejar. No, no puedo, no puedo, no puedo. Y uno lo mueve o les pone toques eléctricos y se ve que sí se puede, pero ellos dicen no puedo. Entonces, ¿cómo puede uno sanar algo cuando no va a la raíz de las cosas? Nosotros vemos una persona diabética y obviamente le damos medicamento, pero los medicamentos no sanan. Uno le da una metformina, pues sí, se le bajó el azúcar, pero no la curó de diabetes. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para curar la diabetes? Tengo que trabajar primero en el entorno de la persona. Tengo que trabajar en una educación alimentaria, tengo que trabajar en el ejercicio, tengo que trabajar en ciertas situaciones emocionales para que todo su entorno, se llame epigenética, todo su medio ambiente, todo lo que lo rodean, modifiquen sus genes, se modifican los genes y sanan esas personas. Pero tengo que irme a algo más profundo. Y eso es lo que hizo Jesús. Se fue a algo más profundo, se fue a curar los pecados de este hombre. Luego que ya cura a este hombre, la gente empieza a murmurar. Siempre, siempre Dios, cuando hace las cosas, nos vamos a encontrar en un entorno distinto donde la gente empieza a murmurar de nosotros. ¿Por qué hacemos así las cosas? ¿Por qué nosotros no compartimos y estamos siempre burlándonos de la gente o diciendo malas palabras? ¿Por qué no hacemos esas cosas? Entonces, tristemente, el entorno siempre va a criticar lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo que actualmente en nuestra sociedad? Ahorita veíamos lo que Jorge nos exponía cuando habló sobre la avaricia. Dice que debemos de contentarnos con lo que tenemos. Y en la actualidad, si nosotros nos contentamos con lo que tenemos, nos dicen mediocres. Y nos dicen, este no quiere crecer, se están contentando. Y eso es algo negativo. ¿Y qué sucedió en las iglesias cuando empiezan a predicar sobre el contentamiento? Pues empiezan a vaciar. ¿Por qué? Porque no es lo que el mundo quiere que se distribuya. ¿Y qué empieza a pasar? Pues empieza a predicar de la prosperidad. Entonces se empieza a adaptar la iglesia al mundo. Y aquí vemos que Jesús no se adaptó a esto. Él fue a predicar sobre algo distinto. Y estaba predicando sobre la sanidad. Y dice, este es un blasfemo, solamente Dios puede perdonar pecados. Ahí estaba demostrando que Él era Dios. Ahí les estaba diciendo que Él era Dios. Por eso les dijo, tus pecados te son perdonados. Y qué más fácil que les diga que se levante y ande. Pues lo voy a hacer. Levántate y anda. Y muestra su poderío. Pero a pesar de eso, les comento, sana a este hombre, a la suegra de Pedro, a la hija de Jairo, es resucitada ahí en este lugar. ¿Y qué sucede en Capernaum? Termina el Señor diciéndoles que les va a ser peor que Sodoma y Gomorra. A pesar de ver los milagros, a pesar de ver en nuestras vidas cómo Dios obra, le cerramos nuestro corazón al Señor. Es importante que nos demos cuenta que eso tiene que ver con nuestro entorno. Ahorita que les platicaba cómo es sano un diabético, es por su entorno. Su entorno le tiene que ayudar. Si yo quiero ayudar a mi esposa que no se le suba el azúcar, pues no voy a llegar con un pastel de chocolate, ¿no? O no voy a llegar con 10,000 dulces para que se los coma. ¿Por qué? Porque yo voy a generar que ella no supere el entorno. Entonces, el entorno importa. Importa de quién nos rodeamos, importa lo que nos aportan los demás. En este caso, sus amigos estaban dándole la posibilidad de que hubiera un cambio en su vida y hubo un cambio en su vida. Qué importante es ahorita analizar qué tipo de amigo estoy siendo yo. ¿Estoy siendo de los que llevan al paralítico hacia Jesús? ¿Estoy siendo el paralítico que me lleva a un amigo? ¿Tengo amigos que me llevan hacia Jesús? ¿O soy de los que le metieron el pie al paralítico para que quedara paralítico? Entonces, ¿qué tipo de amigo soy? Entonces, sí es bien importante que nosotros analicemos que Dios ve las cosas de forma distinta. Él nos ve a nosotros y dice, ay, este hombre tiene que cambiar aquí y tiene que cambiar allá. Y yo le estoy pidiendo por otra cosa.
Si yo le pido al Señor y estoy enfermo, le pido, Señor, sáname, estoy pidiendo para mi deleite. Y aunque no lo quiera, sería tonto por no hacerlo. Porque si quiero ser sano, ¿a quién más le puedo decir que es a Dios que me puede sanar? Pero dice, pedid y no recibís porque pedís para vuestros deleites. Por eso es importante el entorno y la comunidad. Si yo pido por mi hermano, por mi amigo, yo no estoy pidiendo para mi deleite, mi oración va a ser escuchada. Entonces, es importante de quién nos estamos rodeando. Si tú ahorita tienes un problema y le estás pidiendo al Señor que te lo resuelva, es un deleite para ti que ese problema se resuelva. Pero el que está enseguida de ti, si ora por ti, no es para su deleite, es para bendición tuya. Y esa oración es escuchada. Por eso la palabra nos insta que oremos los unos por los otros. Nos insta mucho en la unidad. Es mejor donde están dos que donde está uno, porque si uno se cae, el otro le levanta. Cuerda de tres dobleces no se rompe. Entonces, nos habla sobre la unidad, sobre la comunidad. Y en este pasaje nos muestra la importancia de la comunidad. Y una comunidad creativa, porque estos fueron creativos. Ahora, tenían un techo. ¿Qué significa ese techo? Nosotros tenemos limitantes. Rompieron el techo, rompieron las limitantes. Nosotros podemos romper nuestras limitantes y en la palabra tenemos un texto bien claro que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo romper esas limitantes, solo no, en Cristo. Entonces, es ahí donde yo tengo que trabajar en romper techos. Ellos rompieron el techo de alguien más, ni siquiera el de ellos. Entonces, a veces es necesario para acercarnos al Señor romper los techos de alguien más. Esas limitantes que tienen y que dicen, no, pues esta es mi forma de pensar, esta es mi creencia, respétala, tengo que romper ese techo si quiero que alguien sea sano, si quiero que alguien llegue a Jesús. Entonces, a veces nos limitamos y dicen, pues que tengo que respetarlo. Nos respeta el mundo a nosotros. Ahorita tenemos toda la ideología woke, nos respeta a nosotros, al contrario. Si yo me pongo a predicar, ahí sí llega la policía, pero si yo me pongo con una bandera arcoíris y hago algo, hasta me protegen. Entonces, ¿por qué yo tengo que respetar esa parte? Jesús era así. Nosotros vemos un Jesús que sanaba en día de reposo. Si no se les permitía, era parte de la religión. ¿Por qué lo criticaron a Jesús por esto? Entonces, Jesús vino a romper techos, vino a romper paradigmas, vino a romper con tradiciones. ¿Qué sucede? Nosotros, el Día de Muertos es una tradición súper fuerte en nosotros y para nosotros como padres a veces es complicado porque las escuelas nos indican que tienen que participar nuestros hijos en ello. ¿Dónde estamos ahí siendo valientes en romper techos? O decimos, pues ve hijo, nada más, píntate poquito, no pasa nada, allá acóplate. Pero tú sabes que no lo estás haciendo en ese aspecto. Tenemos que ser valientes y romper techos. Y a veces no estamos dispuestos a romper esos techos. Y por eso a veces no sana a la gente que amamos. Es importante. Para mí, yo como papá, no solamente soy el papá de mis hijos, soy alguien que los ama y que me preocupa que ellos estén bien. Esa es mi labor como padre, ser un techo para ellos. Tengo que romperme yo para que Dios acceda a ellos. Yo como techo me tengo que romper. Tengo que dejar que mi yo mengüe para que Él se manifieste. Y es ahí donde yo tengo que dominar mi carácter, donde yo tengo que imponerme ante mis hijos de la manera como Dios se impone hacia ellos. Tengo que ser ese, yo siempre les he dicho a mis hijos, yo no soy tu amigo, soy tu papá. Pero ¿por qué el Señor es nuestro Padre y no es nuestro amigo? Porque un padre también es amigo, pero es más que eso. Un padre se sacrifica por los hijos. Y nosotros somos hijos y recibimos también un amigo. Entonces, tenemos que romper esos techos. Yo como padre tengo que pasar tiempo con mis hijos para poderles guiar. ¿Cómo voy a guiarlos si no tienen un ejemplo y si ese ejemplo nunca lo ven? Entonces, es necesario para mí tener que darme el tiempo para ellos. Y sí, de verdad es bien complicado, tengo que estudiar porque sigo estudiando, tengo que
consultar a un montón de gente. Y luego llego a casa y le digo a mi hijo, oye, quiero pasar tiempo contigo. Ay, no, no tengo ganas. O estoy ocupado. Entonces, es difícil, pero yo tengo que ser creativo. No tengo que ponerme en una postura de decir, no, 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 yo soy el doctor y él me tiene que dar tiempo, mi tiempo es más importante. No, yo tengo que ser creativo y tengo que ser humilde como fueron estos hombres. ¿Qué tengo que hacer? Pues si a él le gustan los videojuegos, pues me lo voy a llevar a uno de los videojuegos. Tengo que ver la forma de atraer y darle ese tiempo a mi hijo y tengo que ser yo el que mengüe. Estos amigos no buscaron lo fácil. No, tuvieron que cargarlo, imagínense cargarlo. Imagínense subir a alguien en el techo aquí, o sea, no está nada fácil. Alguien ha jalado así las cuerdas cuando están en las piñatas, termina uno con las manos todas lastimadas, o si no se cae con la piñata, ¿verdad? Porque también me ha tocado ver a muchos, le jalan a la piñata y se van para abajo de la barda. Se expusieron en su integridad. ¿Nosotros estamos dispuestos a exponer nuestra integridad por la gente que amamos? Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué tengo que hacer yo para que la gente que amo sea sana? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, es importante que nosotros pongamos en nuestra mente que Dios demanda eso y nos muestre en su palabra la importancia de ver en comunidad por aquel que necesita. Yo les platicaba de una hermana que se acercó a mí y me comentó sobre una familia. Yo le daba clases a esos niños y me dice, usted es maestro de este niño, su mamá. Todos los días pues, me he dado cuenta que les da benzodiazepinas, pastillas para dormir, les da como diazepam porque no tiene que darle, no les tiene para dar comida. Entonces, para que los niños no sufran de hambre y no les esté pidiendo comida, pues los duerme temprano, como a las 5 o 6 de la tarde. Y los dormía a los niños. Tenía como 4 o 5 niños. Entonces, pues se lo platico, hermano, por si tienen oportunidad de visitarla, de ayudarla. Ah, muy bien. Entonces, pues ya me acerqué a la hermana y le hice una receta por benzodiazepinas para que no se le acabaran. Nada, no se crea. No, ya le llevamos ahí comida, ¿verdad? Y pastillas. No, no es cierto. Entonces, qué importante es que nosotros, a veces en nuestro entorno, no nos damos cuenta de cómo está nuestra iglesia. O sea, si realmente uno piensa que todos tenemos la vida hecha, ¿verdad? Y a veces el niño que está yendo a clases ni siquiera tiene para comer, ¿sí? Entonces, qué importante es de verdad investigar cómo poder ayudar. Ahora, cuando nosotros fuimos a la casa de esta hermana, lo primero que a mí me llamó la atención es que primero no tenía ningún foco ahorrador. Entonces tenía puros focos de esos de muchos watts y tenía prendida la luz y nosotros fuimos como a las 11, 12 del día y tenía la luz prendida. Entonces, digo, pues cómo está gastando de luz y dónde va a sacar para pagarlos y no tiene para pagar la comida. Entonces, qué importante era aquí no solamente llevarle comida, sino ayudarle en cómo entender una educación financiera, cómo poder manejar sus recursos, su tiempo. Entonces, había que hacer algo más allá de la necesidad. Esto es lo que vemos en este caso. Jesús vio algo más allá de la invalidez de este hombre. Vio que lo tenía postrado y fue a la raíz de lo que lo tenía postrado. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos entre nosotros. A veces yo le digo a los hermanos, no es que ande de metiche, pero es que me ofrezco para a veces que yo los veo enfermos, que les puedo ayudar, que les puedo servir, porque esto es lo que Dios nos enseña. Yo tengo ese peso por ayudar a mi hermano, por bendecirle a mi hermano y ver la forma en que puedo yo ser un conducto de bendición para ellos. Entonces, sí es importante, dice aquí el texto, el que se muestre amigo, sí, va a tener amigos, pero hay que mostrarnos amigos. Y es importante que la iglesia comprenda que parte de nuestra actividad como hijos de Dios dentro de nuestra comunidad es bendecir a otros importándonos por ellos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En este caso, ellos importaron por el paralítico. Ellos estuvieron al pendiente cuando Jesús iba. Quiero pensar que alguno de estos amigos fue alguno de los sanados en las semanas anteriores. Sabía que Jesús, porque ellos tenían fe, sabían que Jesús lo podía hacer. Entonces, eran creyentes.
Por eso dice, por la fe de ellos, no del. El paralítico no era creyente. Los que eran creyentes es los que lo llevaron. Dice, por la fe de ellos. Entonces, qué importante es que nuestra fe debe ser perseverante. Nuestra fe debe ser continua. En este caso, fueron perseverantes, vieron una gran multitud, no podían acercarse a Jesús, fueron perseverantes y no dijeron, ah, esto está bien pesado, mejor, pues ya ni modo, vato, ahí te quedaste porque no pudimos entrar. No, fueron perseverantes. Ahora, tuvieron un amor incómodo, se incomodaron, tuvieron que hacer cosas diferentes, no les importó hacerles un hoyo, exponerse a caerse, exponerse a una demanda, exponerse a un regaño. No les importó nada de eso, fue un amor incómodo. ¿Cuántos de nosotros, miren, hace un tiempo estaba atendiendo a una persona que no podía caminar? Entonces, yo tuve que ir a su casa, el procedimiento lo tuve que hacer en su casa y esas casas regularmente, cuando la gente es inválida y este hombre medía como 1,87 y pesaba como 180 kilos, pues no era fácil cambiarle el pañal, no era fácil. Entonces era un lugar sucio. Y el procedimiento que yo tenía que hacer, pues corría yo el riesgo de que se me infectara, entonces yo lo necesitaba llevar a la clínica. No hubo nadie que lo llevara, nadie. Su familia no lo llevó. ¿Por qué él no podía sanar? Porque no había alguien que lo llevara. Porque muchos de nosotros no sanamos porque no hay alguien que nos acerque a Dios. ¿Y por qué no nos acercamos a Dios? Porque a veces nos estorban hasta con sus actitudes. Como les digo, mucha gente es lastimada dentro de la iglesia. Ahora yo hago ahorita una invitación a una introspección de decir, ¿soy yo esa persona que estoy siendo un conducto para que la gente se acerque a Dios o estoy siendo lo contrario? Si dentro de la iglesia estoy realmente siendo ese conducto de bendición para los demás, entonces ese es el otro punto. Tenemos que tener una responsabilidad comunitaria. El paralítico no se salvó solo, necesitó quien lo acercara. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro del ministerio, dentro de los caminos de Dios, la forma como nosotros podemos llegar más a las personas es con nuestra forma de vivir, con nuestro testimonio. Yo no les puedo decir a la gente que yo les voy a curar si no hay el testimonio de mucha gente que han sido sanadas. ¿Por qué la gente confía en lo que yo hago? Porque otro les dijo, él me sanó de esto y van conmigo. Yo tengo varios médicos y cuando van, no, es que tiene que ser el doctor Nevares el que es que tiene citas hasta diciembre. Entonces yo tengo muchos medios que me ayudan para poder acceder a muchos otros más pacientes. Ellos inician la consulta, les preguntan, y la gente cuando no me ve a mí y ve al otro se enoja. Dice, no, yo no vengo con él, vengo con él. No, pero espéreme, es que nada más le va a preguntar y va a escribir y va a hacer lo que a mí me quita tiempo, pero yo me voy a encargar de usted. Es eso lo que nos pasa en la vida cristiana. Nosotros, por el testimonio de lo que vemos, la gente se va a acercar. Pero si ven todo lo contrario, la gente va a huir. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos muy consciente que nosotros somos responsables para que la gente sea sana. Nosotros somos el conducto de bendición para que ellos se acerquen. Somos el conducto de bendición para que ellos puedan llegar a Jesús. Nosotros tenemos que romper esos techos de esos lugares. Yo tengo que ser en mi iglesia el que rompa el techo de la iglesia para que pueda llegar más gente y ser de bendición. No tengo que ser el que regaña al que esté allá arriba. Y a veces eso pasa. Yo recuerdo mucho desde niño, me ha tocado la bendición de estar en iglesias cristianas y siempre le teníamos miedo a alguien de la iglesia porque nos regañaba y nos pellizcaba o nos hacía daño. Entonces, honestamente para mí fue más difícil permanecer dentro de los caminos de Dios por la iglesia, por donde yo iba, que por mi disposición a servir al Señor. Entonces, a veces este tipo de cosas, estos techos que tenemos, no permiten que la gente se acerque. Y ponemos un montón de dogmas y un montón de reglas que hacen que la gente no pueda acercarse. Pero es importante que nosotros seamos creativos y rompamos con ello para que la gente pueda acercarse. Otra de las cosas aquí también
que tenemos nosotros que analizar es ver cuáles son las cosas que Dios prioriza. Lo que Dios prioriza, antes que nada, es Él tiene la autoridad para perdonar y sanar, pero Él prioriza nuestra vida espiritual, no nuestra vida física. Nuestra vida física es importante para Él, por lo tanto sanó al paralítico. Sí lo sanó, no le dijo, bueno, ya, eres salvo, háblale a tus amigos que te recojan. No, lo sanó, porque también es importante la sanidad física. También es importante para el Señor su vida cotidiana, cómo viven en su trabajo, cómo viven en sus casas. Es importante, pero es más importante para Él su corazón. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que actuar primero. ¿Cómo tenemos que actuar? Analizando qué es lo que nos genera esa invalidez y ser conscientes de que estamos enfermos para acudir al Señor. Porque si este paralítico no se da cuenta que no puede caminar, ni siquiera hubiera pedido ayuda para que alguien lo llevara. Él estaba consciente que necesitaba ayuda y recibió la ayuda. ¿Cuánta gente vemos paralítica? Y se los digo, yo en el consultorio lo veo y les quiere uno ayudar. No, yo puedo solo. Y lo quitan a uno. Y los ve uno batallando, pero no lo dejan a uno ayudarles a subirlo a la cama. No los dejan que los ayude uno a subirlos a la silla. Ellos solos quieren hacerlo. ¿Ustedes creen que esa gente va a poder ser sana si no permiten ayuda? Pues no. No van a ser, van a vivir con su invalidez y se van a hacer hábiles en su invalidez. Y sí, son muy hábiles. ¿Por qué? Porque decidieron que esa enfermedad, integrarla a su día a día y a su cotidianidad y vivir con ella. A veces, como hijos de Dios, somos así. Nos adaptamos a nuestro pecado y a nuestra invalidez emocional y decimos así somos, ¿sí? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, no hay uno solo perfecto, porque así dice la Biblia. Y dice, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y de ahí nos agarramos. Y no queremos ser sanos. Para ser sanos de verdad tenemos que reconocerlo. Dice, para que el Señor pueda actuar en tu vida, primero tienes que reconocer que eres pecador. Y si nosotros no reconocemos que tenemos esa falta de habilidad, pues no vamos a poder libertarnos, no por nosotros, sino porque Jesús si te quiere libertar de esa invalidez, si te quiere libertar de esa camilla que estás postrado emocionalmente, económicamente, físicamente, Él te quiere levantar de ahí. Pero primero quiere perdonar tus pecados para que esa libertad que Dios te va a dar no te haga daño. Porque a veces eso pasa, Dios te sana y en tu sanidad y en esas limitantes que Dios te quitó, en vez de dedicárselas a Él, te las dedicas a ti. Y tú mismo vienes a perder tu propia vida. Lo vemos en el pueblo de Capernaum. Vio tantos milagros, tanta liberación, ¿y cómo terminó? Siendo comparado con un pueblo como Sodoma que fue destruido y le dice que le va a ir peor. Terminó siendo condenado, siendo maldito. Entonces, todos nosotros hemos tenido la oportunidad de ver la obra de Dios en nuestras vidas, ver sanidades en nuestras vidas, ver bendiciones en nuestras vidas. No seamos como el pueblo de Capernaum. Busquemos realmente entregar y cambiar nuestra vida para Él y poder ser un medio que Dios utilice de bendición para otros, para invitar a otros, para atraer a otros. ¿Cuántos de nosotros estamos invitando a alguien a la presencia del Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos encaminando a alguien para que Jesús sane sus heridas? Es por eso que mucho del ministerio que el pastor Meni lleva es la consejería. No nada más es estar aquí parado en el púlpito, sino acompañarlos en su día a día, aconsejando esa parte, dando ministración a los matrimonios para que en su vida matrimonial puedan tener las herramientas necesarias. Porque es importante irnos a la esencia de las cosas. Vivir una vida cristiana no es vivir una vida para nosotros. No es una vida como la que el mundo te dice, que te valores, que valores tus fuerzas, que valores. No, la palabra de Dios te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Él te dice que si te piden
la capa hasta la túnica les des. Él te dice que si caminas una cuadra, camina dos. O sea, Él te pide que des más de lo que te piden. Y aun cuando sea injusto, te dice, ama al que te hace daño. Eso no es justo. Pero eso, ¿qué te lleva a ti? Si yo a una persona que me pega se la regreso, ¿qué es lo más seguro? Que va a haber una rencilla. Y que o me la vuelva a regresar y yo se la vuelvo a regresar y terminemos en un pleito y gane el más fuerte, y el que es el más débil y que perdió se va a desquitar de otra manera. Entonces, no terminó con nada. Pero si yo pongo la otra mejilla, no dice que me deje, dice que actúe de forma diferente a como la gente actúa. Si a mí me pegan y yo no regreso el golpe, pues simplemente voy a generar que se frene la violencia en ese momento. Pero para eso, por eso les dije, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo puedo hacer por mi naturaleza. Lo tengo que hacer viviendo la naturaleza de Cristo y permitiendo que sea Cristo el que me permita actuar de manera distinta. Es por eso que el día de hoy yo quiero que cada uno de ustedes ponga en su mente qué tipo, en qué situación está. Si está en la cama, si está siendo el amigo que le importó traerlo hacia acá, o si está siendo el amigo que le metió el pie al que se hizo paralítico. ¿Quién eres en este momento? En este momento, si estás siendo el paralítico, Dios te está hablando a ti hoy y te está diciendo, ven, yo puedo perdonar tus pecados, pero también puedo liberarte de esa cama, de esa invalidez. Te voy a liberar de esa invalidez, pero te voy a liberar de la causa de la invalidez. Y si tú eres ese amigo, te voy a decir gracias por darme la oportunidad de por medio de ti sanar a quien tú amas. Dame fuerza, Señor, para ser el amigo y cargar a ese amigo día con día y llevarlo hacia tus pies hasta que tú lo sanes. Dame creatividad. Todas esas cosas quiero que ustedes piensen en qué situación están y nosotros como iglesia poder ser una comunidad solidaria que podamos ayudarnos los unos a los otros. Esta hora quiero que cierren sus ojos y quiero que pongan en su mente qué es lo que Dios está hablando a sus vidas. Si están siendo ese amigo amable, bondadoso, que lleva hacia los caminos a su gente amada, si está siendo el dueño de esa casa que está recibiendo un hoyo en el techo y está recibiendo lejos de una bendición, un perjuicio por servir a Dios, dile al Señor que te dé la paz de saber que eso es necesario para que Dios pueda sanar a otros. Si tú estás siendo ese escriba que está criticando lo que Dios hace, lo que el pastor hace, lo que el maestro hace, pídele a Dios que te revele quién es Él, porque ellos estaban criticando porque no sabían que Jesús era Dios. A cada uno nos está hablando de forma distinta. A cada uno de nosotros nos demanda cosas distintas. Pero en esta hora yo sé que Dios tiene la respuesta para cada uno de los corazones, para los que están enfermos, para los que están cargando a su enfermo, para los que están criticando a Jesús, para los que no están creyendo que Dios es Dios. Bendito Señor, en esta hora, Jehová. Estamos ante ti, mi Dios, pidiéndote que seas tú, Señor, el que revele en cada uno de nuestros corazones cuál es el papel que yo estoy fungiendo en esta vida. Si es el del amigo protector, si es el de el enfermo que está paralítico en esa camilla, si es el del escriba que está criticando. Ayúdame, Señor, a ser, Padre Santo, sano por tu Espíritu Santo, a ser levantado, Señor, a ser libertado de mis pecados, Padre bendito, para que yo pueda dejar de ser un inválido. Ayúdame, Padre Santo, a ser un buen amigo, a ser un buen padre, Señor, que yo pueda llevar de la mano a la gente que amo, Señor, hacia tus pies y que sea creativo como ellos, Señor, buscando la manera correcta de que puedan llegar hacia ti, Padre Santo, rompiendo límites, rompiendo techos, rompiendo lo que sea necesario para llegar ante ti, ante tu presencia, mi Dios. Sé tú, Padre Santo, el que me permita, Padre bendito, tener la creatividad necesaria para lograrlo.
Ayúdame, Padre Santo, a no ser como esos escribas, ignorando tu poder, ignorando, Señor, y blasfemando ante ti, Padre Santo, porque sí, solamente Dios puede perdonar pecados, pero tú eres Dios. Ayúdame a conocerte, Señor, cada momento y cada minuto, Señor, en mi vida, dándote la honra y el lugar que tú mereces, Padre Santo, como Dios. Ayúdame, Padre Santo, a ver tus milagros, Señor, y a no ser condenado como la gente de Capernaum, que tú condenaste esa ciudad, Señor, por no haber valorado tus milagros, por no haberte oído, por haberte oído y haber desechado tu mensaje, por haber sido alimentado, Padre Santo, por ti y haber sido desechado por esa gente que tú alimentaste, Señor. Gracias, Señor, porque tú me has alimentado, Señor, y gracias, Padre Santo, porque me has dado la misericordia y la gracia para no retirarme de ti y para seguir creyendo en ti. En esta hora, Señor, yo te pongo a esta iglesia, Señor, a tu pueblo, Padre bendito, a que tú acrecentes su fe, Señor, y acrecentes ese amor incómodo para con los demás, ese amor de comunidad, ese amor de trabajo en equipo, Señor. Porque uno tuvo que jalar una cuerda, otro tuvo que ver cuándo llegabas tú. Es un trabajo en equipo, Padre Santo. Unos están en la puerta recibiendo a la gente, otros están ministrando por medio de las clases, de la prédica, otros están en el sonido, otros están tocando para llevar tu alabanza, Señor, y llegar a los corazones de las personas. Es un trabajo en equipo, Señor. Otros manejan, Padre Santo, la administración, las finanzas, Padre Santo, la limpieza del lugar. Otros buscan llevar todas las cuentas, Padre Santo, contablemente, Señor. Todo es un equipo, Señor. Bendice, Padre Santo, al equipo. Bendice, Padre Santo, cada uno de los ministerios para que podamos ser una iglesia, Padre Santo, que te adore, que te honre, Señor. Que podamos ser reconocidos, Padre Santo, como tus hijos y no desechados como Capernaum o como las iglesias que veíamos del Apocalipsis, Señor. Danos la oportunidad, Señor, de mantenerte dentro de nuestro día, dentro de nuestra mente, que tu palabra, Señor, se guarde en nuestros corazones y la podamos vivir continuamente. Gracias, Señor, por este día. Bendice a nuestro pastor, Señor. Regrésalos con bien, dales reposo, descanso, Señor. Y bendice a cada una de la gente que ahorita, el día de hoy, tiene una situación especial, una dolencia, una situación financiera, un problema, Padre Santo, legal. Sé tú, Padre Santo, el que los defienda. Sé tú el que los sane. Sé tú el que provea. Manifiéstate el día de hoy para que podamos decir, Señor, como en este texto, que cosas maravillosas que estamos viendo no nunca las hemos visto, Señor. Muéstrate como ese Dios maravilloso, Señor, en nuestras vidas y en nuestra iglesia para que la gente que pueda acudir aquí vea cosas maravillosas, Señor. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén, amén.